Lita, la primera pregunta tiene que ver precisamente con Moyano. No quiero repetir, pero ha sido muy grosero en las últimas horas respecto de su persona. Ha tenido una declaración muy desagradable. Pero más allá de eso, digamos, ¿qué representa Moyano políticamente? Y si usted llega a la presidencia de la Nación, ¿qué haría? ¿Cuáles serían las medidas conducentes a quitarle poder o a ver de qué manera se puede enfrentar ese problema? El modelo de Moyano, como lo mostró recién Juan Cruz, es el mismo modelo de Madre, con Joclender. Es el modelo kirchnerista, con las empresas públicas que Kirchner tenía a través de testaferros. Entonces, la forma de cortar esto es hacer primero una auditoría de corte. ¿Qué significa? Auditoría de corte es controlar antes de entrar todo lo anterior. Seleccionar toda la documentación y obrar en cada uno de los lugares que son las matrices de corrupción las investigaciones necesarias. La verdad que no resisten porque han sido absolutamente desprolijos. Y a partir de ahí, que estableces otra matriz, evaluar todos los meses. La auditoría es central. Un país sin auditorías como el nuestro termina en el descontrol absoluto. No estoy hablando de auditoría solo, Auditoría General de la Nación. Estoy hablando de auditorías que tiene que tener el ministro de Salud, auditorías que tiene que tener la propia presidenta de la República, auditorías que tienen que tener los ministerios y que no pueden ser designadas por los ministros, porque esta ha sido la trampa que han incorporado. Yo creo que la auditoría y la ejemplaridad de las conductas van cambiando absolutamente y nadie resiste una investigación en serio. El problema que nosotros hemos tenido, que finalmente, como en el caso de Madre, fuimos los únicos que hemos hablado, la verdad, con documentación, y esto creo que hay que reconocer a nuestros diputados, porque nadie hablaba y nadie publicó el año pasado, también quiero decirlo. Nadie nos quiso publicar, ni de los oficialistas ni de los independientes. Significa que nosotros tenemos que poder transparentar todo esto. Todo el sistema federal de viviendas es así, completo. Toda la construcción de viviendas en Argentina. Sí, toda la construcción de viviendas es así, o es con testaferros o amigos de debido, empresas más grandes, las viviendas públicas, ¿no? O es con cooperativas que tienen el mismo modelo, por eso están todos temblando. El mismo modelo de Joclender. Ahora, ¿qué pasa? Y la obra, todo lo que tiene que ver con salud y obras sociales es así. Ahora, ¿toda esa investigación ustedes la llevarían a la justicia o generarían en el Congreso de la Nación, no sé, algo así como una bicameral? Ahí está toda la información. Está toda la información. Miren, no, lamentablemente los jueces federales son parte del sistema de impunidad. Pero gracias a Dios tenemos la Corte. Yo creo que con la Corte y algunas cámaras, salas de la Cámara Federal, sí, yo confío. De hecho, hay una diferencia enorme entre la justicia federal que garantiza impunidad y una Corte que intima al Poder Ejecutivo a cumplir con la Constitución y la ley. Yo tengo fuertes esperanzas en el futuro. Ahora hay que animarse, porque si no esta gente se va a quedar con nuestra vida, con nuestra fortuna. Yo creo que hay que tener miedo a esto. La gente dice, bueno, pero la corrupción no la podemos cambiar. Mire que si no cambiamos esto, se apoderan de usted, de sus hijos, de su familia. Por eso, primero hay que ganarlo, en todo caso. Que van por más, ¿no? Que van por más. Pero yo creo que yo tengo pese a la mediocridad y vulgaridad reinante, creo que la sociedad no está registrando todo esto, felizmente. A mí me pasa, y soy candidata a presidente que prácticamente... Bueno, yo nunca miré televisión, pero no leo casi los diarios, porque me parece que esta confusión y estas cosas no están sirviendo a la Argentina del futuro, y que hay que tratar de llevar claridad, mesura, confianza. Yo confío mucho en los argentinos, porque creo que no es que no quieren vivir en la transparencia, no es que quieren vivir en la corrupción, no es que no quieren vivir en un país libre, sino que los han convencido de que no se puede, que contra los corruptos no se puede. Entonces me parece que estamos en ese tránsito muy suave, donde tenemos que animarnos a eso, porque si no esto cada vez va a ser más grave. Pero tengo una enorme esperanza en la sociedad argentina y en el pueblo argentino. Doctora Carrión, quería preguntarle su opinión en su condición de lo que es usted candidata a presidente de la Nación, cambiando un poquito el eje, ¿no? Dejando de lado, no porque haya que agotarlo de la corrupción, y sobre todo de cara a un nuevo gobierno, porque vamos a votar en octubre. Fíjese, el día de mañana, por ejemplo, se anuncian 100 cortes en todo el país, una medida de ATE.
Ayer a la mañana o el domingo, no sé, los recolectores de residuos colapsaron la zona del Bajo a propósito del episodio este que hoy comentábamos de la muerte de un operario. Todos los días hay cortes, bloqueos, interrupciones. ¿Cómo se comporta? Usted hablaba en el caso de la corrupción de una auditoría de corte. ¿Cómo se comporta un gobierno nuevo? Supongamos que a usted le tocara ser presidente de la Nación, ante una situación de hecho, fulano corta, mengano hace un bloqueo, hay un piquete, hay un escrache. ¿Cómo se regulariza el regreso al orden sin represión en la Argentina? Yo creo que ha sido un modo de protesta muy genuina y excepcional en su inicio, y que después se ha convertido en muchos casos en un método de extorsión. Es decir, una cosa es Cutralcó, cuando la gente estaba abandonada y cortaba la luz, es decir, existimos después de la privatización de YPF, que fue una semana y fue tremenda para todo el país, o General Mosconi, y otro es el corte como extorsión para algo. En ese sentido, a mí me parece que como esto fue alentado desde el gobierno, nosotros tendríamos que hacer como una especie de corte. Corte al corte. No juzgar este tipo de protestas para atrás. Mandar una ley al Congreso que garantice la manifestación, pero que establezca los modos y las condiciones donde hay jurisprudencia y que tenga que haber un acuerdo entre todos en que la manifestación debe hacerse en esos márgenes. Y establecer las sanciones que yo las pondría de carácter de multa. No pondría la cuestión tan centrada en detener en la policía, sino que para la organización o para las personas que no respeten, habría altísimas multas que podrían ser cobradas de su propio salario. José Antonio. Según lo que decía antes, Lilita, ante la opción que plantea el gobierno, somos los únicos que garantizamos la gobernabilidad. Ese es el principal argumento. ¿Qué se puede hacer? Por un lado está la reacción de la gente que tiene que decidir su voto. Desde el punto de vista suyo, ¿cómo transmitir esa idea? No, a ver, ¿qué es la gobernabilidad de este gobierno? ¿Qué ¿La basura en la calle? ¿Los cortes permanentes? ¿La inflación descontrolada? ¿De qué gobernabilidad me hablan? ¿Cuál es la gobernabilidad? Porque la verdad es que uno transita por este país y lo que puede decir y dice el mundo es que en realidad no tiene una gobernabilidad ni republicana, ni democrática, ni estatal, que lo que tiene son bandas mafiosas. ¿De qué gobernabilidad? Acá el gran desafío de la Argentina es construir una gobernabilidad republicana, que ahí donde hay clientes manejados por punteros políticos haya ciudadanos, que ahí donde hay escuelas galpón o no hay escuelas en las villas esté la mejor escuela bilingüe con los mejores profesores, con los mejores maestros y con centros culturales, algo de la experiencia que hizo Medellín y sacó, urbanizó la villa y puso la cultura donde estaba la droga. Acá tenemos, esa es la gobernabilidad y va a costar cambiar la costumbre. Digo, estamos acostumbrados a la ingobernabilidad, esta es la verdad. Porque la gobernabilidad mafiosa también es una ingobernabilidad. Cuando a mí me dicen que Duhalde garantizó la gobernabilidad, yo soy testigo de que en realidad la gente, ¿cómo se llamaban estos que estaban en la calle y que tiraban cosas? No me acuerdo, ¿se acuerdan las manifestaciones del 2001? Que había piedras, etcétera. Todo eso cesó mágicamente cuando asumió Duhalde. ¿Qué quiero decir? Que yo estoy convencida, y además lo atestigué en la justicia, de que se trató de un golpe contra De la Rúa primero y después contra Rodríguez Saá. A mí, esa semana, gobernaba Rodríguez Saá, me ofrecían ser ministro de Justicia del gobierno de Duhalde. Entonces, ¿qué quiero decir? También esto fue incitado desde el poder. Entonces ahí dijeron, hay gobernabilidad. Pero claro, la gobernabilidad estaba fundada en la ingobernabilidad creada por quienes entonces después iban a ocupar el poder, que se vaya guerra de facciones. A ver otra gobernabilidad, porque es interesante. Todo el mundo dice, bueno, pero salimos, claro, con una devaluación asimétrica brutal
que transfirió ingresos brutales a las empresas más concentradas de la Argentina, que licuó la deuda de las grandes empresas privatizadas que tenían su espejo afuera a costa de los ahorros de la clase media. Claro, eso no es gobernabilidad. ¿Se dan cuenta? Esto es saqueo. Y el último problema es que creo que los argentinos lo que no tenemos que hacer es naturalizar la corrupción, porque hemos naturalizado en otras épocas la muerte.